Buenos días a todos. Muchísimas gracias por asistir a este webinar. Ya creo que está todo el mundo que tenía que estar, son y 35. Y en primer lugar, pues daros la bienvenida. El objetivo de este webinar es explicaros los avances que hemos realizado en el proyecto de evaluación 360. Animar a las personas que han colaborado con nosotros a que vuelvan a colaborar un año más, y a las personas que no lo han hecho, pues que puedan unirse a este proyecto. Como muchos de vosotros sabéis, es un proyecto que Dacivida lleva más de 2 años realizando. Gracias al apoyo del profesor Miguel Usabel, de la Universidad Carlos III de Madrid, que nos hará una presentación de los principales resultados, y con el apoyo económico del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a lo largo de estos dos años. Perdóname porque voy entrando gente dentro de la reunión. Simplemente, y sin alargarnos mucho, porque lo importante es lo que os va a contar Miguel. El proyecto de evaluación de 360 es una iniciativa que combina la inteligencia artificial con un enfoque integral para potenciar la autonomía, prevenir la fragilidad y mejorar la calidad de vida de las personas mayores, con unos resultados muy claros, que es que a lo largo de estos 2 años hemos constatado que mejoran el bienestar y la funcionalidad de los participantes, retrasan la fragilidad y proporcionan una mayor autonomía gracias a unas intervenciones efectivas y basadas en la evidencia. El primer año lo que hicimos fue validar el instrumento y comprobar que el instrumento medía lo mismo que los test habituales que utilizamos en el mundo de las residencias para la evaluación del bienestar de las personas mayores. No pretendemos sustituirlos, pero sí que teníamos que tener pues la evidencia de que, con cierto error que podíamos asumir, pues que midieran lo mismo. El segundo año lo que hemos hecho ha sido evaluar a las personas y, gracias a la inteligencia artificial, crearle unos planes personalizados de intervención. Y lo que os va a contar Miguel, pues es todo este proceso de mejor manera que lo que estoy haciendo yo, y sobre todo explicaros los resultados. Y al final lo que vamos a hacer es explicaros la tercera fase para quien quiera se pueda unir, y así podamos mejorar la evidencia de este instrumento. Y sin más, doy paso a Miguel Usabel, profesor de la Carlos III, que creo que está teniendo unos pequeños problemas en su cámara, pero que sí que le funciona para compartir, con lo cual lo que vamos a escuchar su voz y ver la presentación. Así que nada, sin más, Miguel, adelante. Sí, muchas gracias, María José. Disculparme, ¿me oís bien? Se oye, sin problemas. Sí, gracias. Nada, perdonadme tengo unos problemas técnicos con la cámara que no le da la gana de funcionar, así que bueno, disculpad, no me vais a ver, tampoco os perdéis mucho, pero bueno, lo importante es la proyección que vamos a hacer ahora. Quería empezar, bueno, pues con unas palabras de agradecimiento a todos los centros, a todas las instituciones y empresas que han colaborado en este proyecto, y en concreto pues a las personas dentro de ellas que han estado involucradas, y hemos estado un poco, entre comillas, abusando de vuestra generosidad y vuestro tiempo, pues para que podamos llegar a cabo este proyecto, ¿no?, de investigación. Como bien ha dicho María José, me permito un poco repetir que empezamos ya el tercer año. En el primer año, como bien ha dicho ella, hicimos bueno, pues la creación del test de evaluación A, y refrendamos con expertos y con la práctica que podría ser, en cierta manera, y para información genérica, sustitutivo de los test estándares que se pasan. Hay que decir que, obviamente, esto no implica una sustitución, porque los test van más allá y tienen un propósito más bien clínico, asistencial,
que el nuestro es simplemente informativo. Pero bueno, eso en la fase primera quedó bastante patente. Y en la segunda, pues lo que hicimos es generar esto que ahora os vamos a presentar en concreto, que es no quedarnos solamente en la evaluación como tal, sino aportar bueno, pues lo que llamamos un plan personal de ganancia funcional y retraso de la fragilidad, pues para que las personas, aparte de evaluarse, pues se puedan beneficiar de algunos consejos que hemos intentado un poco resumir en estos documentos, ¿vale? Bueno, y sin más, voy a pasar, si os parece, ya a compartir la pantalla y que veamos la presentación. Un segundito que voy a levantar la presentación. Vale. Entonces, entiendo que la veis todos bien. Y empiezo a preguntar. Si tenéis cualquier duda, por favor, interrumpidme si queréis. Lo único que al estar presentando en modo pantalla completa, no voy a ver si levantáis la mano, simplemente activar el micrófono y hablar, por favor, porque no os voy a ver que levantáis mano ni nada, ¿vale? Interrumpidme si lo veis necesario y encantado de contestar cualquier duda o sugerencia, ¿vale? Bueno, pues como Miguel, decíamos, Miguel, justo había dicho lo contrario yo por chat, como somos muchos, les he dicho que escribieran las preguntas y que luego lo contestábamos a todos ok, y vale. así que luego cada uno pueda hablar, pero mejor dejarlas para el final Ok, porque si no nos vamos interrumpiendo. vale, genial. Como entiendo que, vale, sí, de acuerdo, disculpadme, me he anticipado un poco. Vale. Bueno, vamos a ver un poco el contenido. Vamos a desarrollar estos 6 puntos, siendo obviamente el más importante las conclusiones a las que hemos llegado, ¿no? Ya veréis luego por qué. Avanzaremos el equipo científico, metodología, lo que vamos a llamar las áreas de evaluación en el informe A, lo que hemos comentado, los planes personalizados, el estudio, el del 2025, que hemos hecho exactamente, y luego pasaremos un poco a las conclusiones y las comentaremos de forma más detallada, ¿vale? Vamos muy rápido. En principio, el proyecto es un proyecto de corte científico, donde se involucran 2 universidades y también una persona que trabaja en el Servicio Madrileño de Salud con muchos años de experiencia en cuidado de mayores, ¿vale? Mauricio es un profesor titular de la Universidad Alcalá de Henares. Yo soy profesor titular también de la Universidad Carlos III en temas cuantitativos y de seguros. Y bueno, pues esto sería un poco la presentación del equipo técnico, siendo la parte médica Mauricio Charo y yo la parte un poco estadística y de análisis de datos, ¿vale? Hemos utilizado obviamente pues tres bases, 3 pilares fundamentales: es utilizar herramientas avanzadas de analítica de datos e inteligencia artificial, la experiencia clínica que nos han proporcionado el equipo médico y una lectura exhaustiva de toda la literatura científica vinculada con la fragilidad y los horizontes de vida, ¿vale? En todas las revistas internacionales que hay, obviamente, pues muchísima profundidad en este tipo de temática, ¿vale? Bien, al final lo que voy a resumir un poco lo que llamamos el test A, que fue un poco el objeto del primer año de estudio, en el 2024. Es un test que vosotros habéis pasado, pues habéis tenido la amabilidad de pasarlo pues, a vuestros pacientes o a vuestros clientes a través de una app que diseñamos, adaptada en principio para cada centro y de forma, digamos, rápida. Eso al final va a un servidor y lo que ofrece es una evaluación personal y exhaustiva, considerando múltiples dimensiones. Hay 4 grupos funcionales y 12 áreas de evaluación. Voy a mencionar las 4 grupos y ahora vemos un poquito más adelante las 12 áreas, ¿vale? Hay una psicosocial, una de entorno, una de movilidad y otra de aseo, ¿vale? Si las vemos un poco más aterrizadas y ya agrupadas, el grupo psicosocial comprende soledad no deseada, personalidad y laboral, ¿vale? La personalidad básicamente es intentar estudiar el tipo de personalidad consciente entre los 5 rasgos psicológicos de personalidad, y la laboral es un estrés, vamos a decir, diferido, traumático por los últimos años de actividad laboral, donde ha habido situaciones de edadismo, situaciones de obsolescencia y malas experiencias laborales en los últimos años de desarrollo, ¿vale? El grupo cognitivo nutricional es un poco más heterogéneo y tiene el área cognitiva como tal, que es un test de Pfeiffer,
un test de bienestar material con ingresos, cómo está tu vivienda, etcétera, etcétera, y otro nutricional, ¿vale? Luego, los grupos de movilidad. El grupo de movilidad es como si puedes ir al baño solo, tienes incontinencia de micción o de posición, el movimiento cama-sillón y movimiento, sí, subida y bajada de escaleras y deambular, ¿vale? Y el grupo aseo, pues tiene el lavado, el vestido y el arreglo, ¿vale? Sonará mucho pues, a lo que es el Barcel, donde hemos hecho ahí una reordenación del Barcel con algunas improntas en esto. Y estos son, en definitiva, las 12 áreas funcionales perdón, las 12 áreas de evaluación agrupadas en los 4 grupos funcionales. Vale, los informes de evaluación, vamos a verlo, os lo voy a enseñar aquí cómo quedaría un informe de evaluación, ¿vale? Ahora volveremos, pero os digo un poco los componentes, ¿vale? La primera es que para cada una de las 12 áreas resumimos los posibles estados en +1, 0 o -1, ¿vale? Digamos, la métrica exacta va entre 0 y 10, lo que pasa que un poco para que no sea tan correoso, tan lioso, los hemos resumido en estas tres categorías, ¿vale? Que es fragilidad, si sacas -1, mejora en 0 o bienestar en +1, ¿vale? Eso para cada una de las 12 áreas funcionales, ¿vale? Aquí los veis, ¿no? Los hay -1, los hay ceros y los hay unos dentro de las 12 áreas evaluadas. Luego, el segundo paso es ordenamos las áreas en base de la urgencia y efectividad de la intervención, distinguiendo 3 zonas, ¿vale? Las 3 zonas que podéis ver aquí son la zona de fragilidad, la zona de mejora y la zona de bienestar. La zona de fragilidad todos son -1, la zona de mejora son todos ceros y la zona de bienestar son todos unos, ¿vale? Entonces están ordenadas siempre de izquierda a derecha de fragilidad hacia bienestar, ¿vale? Esa es la segunda. Y luego lo que hacemos es que sacamos una nota global, un resumen global con una sola cifra que llamamos una escala de bienestar global. Esta escala estaría de -12 a +12 y distinguimos genéricamente y cualitativamente 4 posibles situaciones: bienestar, mantenimiento, intervención y fragilidad. Y aquí las vemos un poco reflejadas, ¿vale? Aquí está bienestar, mantenimiento, intervención y fragilidad según la nota final que vaya desde -12 hasta +12, donde se sitúa la persona. Si os des cuenta, las áreas de fragilidad te hacen ir hacia abajo, las de mejora te mantienen en el mismo nivel y las de bienestar te hacen subir. Si sacaras todo 1, llegarías a 12. Si sacaras todo -1, llegarías a -12. Y bueno, sacar la nota que sacas, pues en base a la división en estos 3 estratos, ¿vale? Aquí distinguimos las 3 zonas, la métrica que se les da en base a la puntuación que vamos a poner, ¿vale? Y con eso, pues ofrecemos este informe que han recibido vuestros pacientes, vuestros clientes, directamente elaborado por la evaluación. Tanto la evaluación inicial como la evaluación final, y eso lo vamos a ver ahora en el cronograma del experimento de 2025. ¿Vale? Bien, una vez que tenemos, digamos, estas zonas diseñadas, las zonas de fragilidad, ¿vale? Van a merecer el envío de lo que vamos a llamar un plan personalizado generado por inteligencia artificial que llamamos de ganancia funcional y retraso de la fragilidad, ¿vale? Entonces, en estos planes personales, dependiendo del área en el cual pues, hayas tenido una evidencia de fragilidad, pues se te va a hacer una serie de acciones prioritarias y otras acciones recomendadas, ¿vale? Entonces, bueno, pues se explica un poco cómo se realiza, el tipo de acciones, etcétera. Esto lo ha hecho, obviamente, pues el equipo médico asistencial a la hora de abordar pues cada una de las situaciones que se puedan presentar dentro de las 12 áreas evaluadas, ¿vale? Pues se hace de forma personal y también se le envía a la persona. Con el ánimo, obviamente, pues de que lo intente cumplir, sobre todo las acciones prioritarias. Aquí vemos, por ejemplo, en concreto el del ámbito material y situación residencial, y aquí tenemos otros 2 ejemplos en el ámbito alimenticio y nutricional o en el ámbito de baño y higiene personal, ¿vale? Tenemos estos. Obviamente, pues cada arista pues tendrá uno diferente y se enviará o no según la nota que haya sacado en cada una de ellas la persona que interviene en el estudio. ¿Vale? Vamos a pasar ahora, si os parece, una vez visto, repito, lo que son las evaluaciones y luego los planes personales, en qué ha consistido exactamente el estudio de este año pasado, ¿vale?
El estudio de este año pasado ha comprendido, como bien habéis tenido que sufrir, ¿verdad? Son tres fases del mismo. Una primera evaluación y una segunda evaluación, ¿vale? Que han mediado normalmente alrededor de 6 meses entre ambas. Y luego, entre medias, una intervención que podría ser activa o no activa, ¿vale? Entonces ahora os explico un poco esto porque hemos generado en las áreas que están en mejora grupos de control para ver el efecto diferencial que tiene aplicar los planes personales sobre la base de las acciones que ya de forma habitual pues aplicáis vosotros ya en vuestras instituciones. Vale, aquí hacemos una especie de estadística inicial descriptiva del estado inicial de los usuarios por componentes de evaluación. ¿Vale? Esta sería en la evaluación inicial, cómo nos hemos encontrado de forma genérica a los participantes en el estudio. ¿Vale? Pues aquí veis que, por ejemplo, pues, vamos a quitar esto aquí, ¿vale? El bienestar es lo que más impera, si os des cuenta, y luego en la zona, por ejemplo, de mejora, hay una parte que vamos a mandar a intervención, es decir, vamos a completar con un plan personal y otra no. Es decir, la dejamos a vuestro criterio para hacer las acciones que habitualmente hagáis en cada sitio. La asignación entre intervención y intervención en los grupos de mejora ha sido totalmente aleatoria, ¿vale? Ha habido hemos parcelado de forma totalmente aleatoria como cualquier experimento clínico, ¿vale? Y ese es un poco el estado inicial de cómo nos hemos encontrado al principio pues las personas evaluadas en el proyecto en el 2025. ¿Vale? Vamos a ver un poco en qué ha consistido la fase de intervención. Recordad que la fase de intervención es esta que hay entre medias, que media entre dos evaluaciones, una inicial y otra final. Vamos a intentar estudiar qué hemos hecho. Bueno, pues dependiendo de lo que hemos encontrado a cada una de las personas, pues hemos iniciado, así hemos hecho la fase de intervención. Pensad, por favor, que la fase de intervención viene particularizada para cada una de las 12 áreas, ¿vale? De todas las 12 áreas merecen esta distinción que vamos a ver ahora, ¿vale? Y para cada persona, obviamente. Si te encuentras en el grupo de fragilidad, es decir, si la persona en una de las áreas, ¿vale? Se encuentra en grupo de fragilidad, perdón, nosotros en este estudio de este año 2025, del año pasado, perdón, por criterios éticos, a todos les hemos mandado los planes personales, ¿vale? De manera que en la posible mejora o deterioro han intervenido las acciones que vosotros ya venís desarrollando de forma óptima en vuestras instituciones, más el complemento de, en teoría, haber recibido el plan personal de ganancia funcional y retraso de la fragilidad, ¿vale? Si en una de las áreas hubieras estado categorizado como en estado de mejora, en estado medio, entonces es donde hemos hecho de forma aleatoria una escisión entre un grupo de acción y un grupo de control. Obviamente el grupo de acción recibió el plan personal y el grupo de control no lo recibió. Los grupos de control solo han trabajado bajo lo que vosotros habéis considerado que se debería hacer con esa persona en cuanto a actividades asistenciales. El grupo de acción se ha beneficiado, si me permitís, de vuestras acciones más esa información extra que aporta el plan personal de ganancia funcional. ¿Vale? Y la tercera forma de encontrar que una persona en una de las 12 áreas es que esté en la zona de bienestar. En la zona de bienestar, para no sobrecargar un poco digamos, el estudio, tampoco hemos mandado los planes personales. Aquí no hemos mandado los planes personales a nadie porque están bien y en principio pues habrán hecho lo que vosotros hayáis entendido que es lo óptimo hacer con estas personas que en principio se han detectado en una área, perdón, en un nivel de bienestar. Esto es un poco lo que la fase de intervención ha hecho. Repito, según para cada una de las 12 áreas y para cada persona donde te encuentres, se ha lanzado o no ese plan personal de ganancia funcional. Bien, una vez hecho eso, voy a pasar a la siguiente. Hemos generado lo que vamos a llamar unas matrices de transición, ¿vale? Las matrices de transición están enfocadas, hay 12, hay una para cada área, y lo que vamos viendo es bajo la intervención con plan personal o sin la intervención del plan personal, vemos la prioridad de las transiciones entre los tres estados globales, ¿vale? Es decir, vemos, imaginaros, si una persona en soledad estaba inicialmente en -1, estaba en fragilidad con respecto a la soledad, vemos la probabilidad de, habiendo habido un plan personal de ganancia funcional y también vuestras acciones, pues qué probabilidad hay de trascender a uno de los distintos, digamos, estados. Se puede quedar en la misma con un 10%, puede subir a cero, es decir, aumenta vamos a decir, la nota,
o llegar a 1, es decir, estar en bienestar con un 60% de probabilidad. Esto es lo que reflejan las matrices de transición y realmente es el alma del estudio del 2025, haber podido calibrar estas matrices de transición que te están diciendo el éxito, ¿vale?, de trabajar con un programa de plan personal de ganancia funcional o sin un plan personal de ganancia funcional, ¿vale? Esto es un poco el corazón, vamos a decir, estadístico de lo que ha sido este estudio en 2025, ¿vale? Una vez que tenemos las matrices de transición, calculamos lo que llamamos el índice medio de ganancia funcional, que básicamente es una media ponderada, es decir, si vas de -1 a 1 sería 0, de -1 a 0 es 1, de -1 a +1 son 2. Y eso lo ponderas por estas probabilidades con una media ponderada y te sale un índice medio de ganancia funcional 1,4. Digamos, esto sería el éxito genérico medio de si aplicas el plan personal partiendo de fragilidad, cuál es el rendimiento que te da en aumento del nivel final de bienestar. ¿Vale? Sería un poco la idea. Y aquí lo vemos, ¿no? Los índices medio de ganancia funcional, cuando estás en fragilidad, pueden variar entre 0 y 2, siendo 0 poca efectividad y 2 máxima efectividad. Si estás en 0, puedes ir hasta -1, +1, es el intervalo de variación. Y si estás en 1, que es óptimo bienestar, pues puedes quedarte ahí, obviamente no puedes subir más porque bienestar es lo máximo en la escala, pero sí puedes bajar hacia fragilidad, por eso baja hasta -2. Estos son los intervalos de variación de los índices medios. Insisto, es como la media ponderada de las transiciones que se establecen en los estadios iniciales y finales después de 6 meses de estudio, ¿vale? Esto digamos que es el corazón estadístico, lo más importante del estudio, ¿vale? Luego sí, bueno, entiendo que esto generará dudas, encantado luego de resolverlas, ¿vale? Vale, vamos a pasar ya para no demorar mucho y no aburriros a las conclusiones que yo creo que son muy interesantes y debemos un poco hacer énfasis y vamos a empezar a verlas, ¿vale? Hay como 3 conclusiones, grupos de conclusiones y la primera es muy positiva y habla de las buenas prácticas que ya vosotros realizáis en vuestras instituciones y la posibilidad de mejora, ¿vale? Entonces, las conclusiones son las siguientes. Las entidades realizáis una notable y eficaz labor, ¿vale? No porque seamos muy simpáticos y queramos caeros bien, ¿vale? Que también, pero es por cómo se han desarrollado las transiciones de esas matrices y cómo incluso en los casos donde no ha habido una intervención de nuestros planes, pues se ha dado de forma latente esa mejora por vuestra buena labor, ¿vale? Insisto, todas las conclusiones que veis aquí son conclusiones de tipo estadístico, ¿vale? No son cualitativas, sino estadísticas métricas, ¿vale? Sí que es cierto también que la aplicación conjunta, es decir, cuando convergen tanto vuestra buen hacer, vuestras buenas prácticas, con esta humilde sugerencia de los planes personales, incrementa notablemente la efectividad, ¿vale? Entonces, podemos concluir, si os parece, que el proyecto sí que aporta una clara evidencia empírica sobre el potencial de estos sistemas de evaluación integral en el análisis de datos como modelos futuros de atención, pues más preventivos, personalizados y sustentados sobre datos, ¿vale? Vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, esta es la mejora que se ha obtenido en todas las situaciones de fragilidad, ¿vale? Para cada una de las áreas evaluadas. Veis que es muy alta, ¿vale? Recordad que en la situación de fragilidad hemos hecho, digamos, el esfuerzo conjunto, el vuestro de base, más luego nos hemos permitido sugerir los planes personales. Y la verdad que es muy, muy interesante y, bueno, muy positivo ver cómo el índice medio es bastante alto, ¿vale? Fijaros, en cognitiva es un 2, un 43, está muy, muy bien. Otras no han sido tan exitosas, hay que reconocerlo. Lo que pasa es que algunas de las áreas evaluadas son estancas, ¿vale? Por ejemplo, la laboral que habla de ese estrés laboral debido a edadismo, obsolescencia o malas experiencias, muchas veces esto queda latente ya, es imposible de mover. Por tanto, no se espera que haya realmente una mejora, ¿vale? La personalidad también puede ser un rasgo latente, es decir, si eres propensa a olvidarte las cosas, a ver, te puedo ayudar a recordártelas, pero vas a seguir siendo olvidadizo, además si tienes más de 70 años. Pero bueno, tampoco saquemos, digamos, una conclusión negativa por tener algunas de las áreas donde hay poco índice medio de ganancia, porque, insisto, eso indica más bien latencia más que fracaso, ¿vale? Vamos a seguir.
Por ejemplo, vamos a hacer la comparativa en donde hubo un grupo de control, es decir, la situación de mejora sí que pudimos hacer una comparativa entre el grupo de control, ¿vale? Que el grupo de control es el que hicisteis vosotros sin que nosotros dijéramos nada sobre planes personales, ¿de acuerdo? Y aquí, pues obviamente también es bastante positivo, con algunas áreas donde sí que es cierto que se ha experimentado un cierto deterioro y habría que reflexionar por qué, ¿no? En vestido, en laboral y en personalidad. El estado laboral y personalidad son latentes, ¿no? Pero bueno, es un poco lo que hemos obtenido en esta situación. Si comparamos el grupo de control con el grupo en el cual hemos intervenido, ¿vale? Las diferencias en el incremento, ¿vale? Esto no es el índice medio, sino el incremento en el índice medio de ganancia funcional son muy, muy sustanciales, ¿vale? Pues en personalidad, en vestido. Es decir, sí que es verdad que modestamente, cuando aparte de las acciones que vosotros realizáis de forma habitual, incorporamos este pequeño conocimiento que aporta al plan personal, pues se dispara bastante, aumenta bastante este índice medio, siendo las más beneficiadas la personalidad, el vestido y la laboral, ¿vale? Que son precisamente las que aquí están un poquito más comprometidas, ¿vale? Es un poco lo que hemos visto que el dato ha comentado y ha hablado, ¿vale? Bien, vamos a pasar a la segunda y es un mensaje muy rotundo, muy obvio si queréis, pero que el dato lo ha corroborado y ya veremos ahora cómo lo ha hecho, ¿vale? Y es la importancia de la proactividad y la prevención. La proactividad es una lucha continua, proactiva y siempre preventiva, ¿vale? Incluso en personas que gozan de un estado óptimo. ¿Por qué? Pues porque hemos detectado estos patrones. Estos patrones es un patrón de deterioro por inacción, ¿vale? Captado por los índices medios de ganancia funcional partiendo de una situación de bienestar. Es decir, las personas que en principio hemos diagnosticado como en zona de bienestar, las que han sacado un +1, ¿vale? A esas no les dimos ninguna orientación por parte de los planes personales y en principio pues trabajaron bajo vuestras directrices, contando con que seguramente estas personas no son las que más atención merecen porque están en un estado óptimo. Sí que hemos podido constatar estadísticamente que entre la evaluación inicial y la evaluación final hemos detectado que el índice medio pues tiene valores negativos, es decir, se ha detectado un deterioro, ¿vale? Entonces, este básicamente es de forma métrica lo que podemos considerar o definir como el coste de la inacción, medida en nuestra métrica, que es el índice medio, la pérdida de ganancia funcional, ¿vale? Según lo hemos definido. Entonces, bueno, el mensaje es claro, la lucha a la fragilidad, incluso estando en estado óptimo, tienes que planteártela de forma proactiva, preventiva y continua. ¿Por qué? Porque la evidencia estadística así te lo dice, aunque sea un estudio modesto, pero bueno, ha aflorado ese patrón, ¿vale? Y ya por último, lo que os quería también comentar como una conclusión final, yo creo que tiene mucho sentido esta, yo creo que puede ser bastante valiosa, son el establecimiento, el diseño de los protocolos de máxima efectividad, ¿vale? Siempre vamos a partir de una situación que va a ser restrictiva, tanto en coste como en tiempo, y en ambas. Es decir, tenemos unas razones de coste, no podemos hacerlo todo, porque no damos de sí, ni por, digamos, el coste que quieren pagar los clientes o el tiempo que le podemos nosotros dedicar buenamente dentro de las instituciones, ¿vale? Entonces, eso es un escenario que siempre va a ser omnipresente en todos los temas de cuidado de mayores, ¿vale? Entonces, en este escenario de escasez de recursos, sería interesante tener una guía de actuaciones de máxima eficacia, ¿vale? Vamos a definir qué pudiera ser la máxima eficacia, ¿vale? La máxima eficacia básicamente es que dedicándole el mínimo tiempo o el mínimo esfuerzo económico, seas capaz de tener un aumento funcional lo más alto posible, es decir, un retorno, un gradiente lo más elevado posible, ¿vale? No todas las áreas de las 12 son iguales, es decir, hay áreas donde son muy agradecidas y otras áreas donde cuesta muchísimo más y otras son estancas, como por ejemplo la laboral. La laboral, hombre, puede mejorar la percepción porque, yo qué sé, unas horas con un psicólogo te puede ayudar a entender por qué pasó eso en tus últimos días de tu vida laboral que te viene estresando, te viene condicionando, pero tampoco va a cambiar mucho la cosa, ¿vale? Pero algunas son tremendamente sensibles, como la soledad, cognición, movilidad, son muy, muy agradecidas. Es decir,
existen lo que vemos ahí en la primera línea, el primer párrafo, unas áreas prioritarias de actuación y no son siempre las mismas, dependen de en qué situación inicial partas. Es decir, las áreas prioritarias de actuación en el sentido de que son las más, que tengan la respuesta más alta, sean las más eficientes, dependen de dónde partas. Por ejemplo, en fragilidad, las que hemos detectado más agradecidas son cognición, soledad y movilidad. Es decir, a poco que hagas, puedes aumentar mucho tu estado cognitivo, tu mejora en esa soledad emocional perniciosa o esa movilidad reducida que puedes llegar a tener, ¿vale? Si partes de una situación media o de mejora, la personalidad, el aseo y la laboral son las más agradecidas, digamos, las más, más propensas a ofrecer mejoras generales dentro de la persona que las quiera cometer. Y si parte de una situación de bienestar, aquí ya no hay no se puede subir más del bienestar porque es nuestra categoría máxima, pero podemos ver el coste de la inacción. ¿Vale? Entonces, el coste de la inacción máximo, es decir, donde vas a experimentar mayor deterioro por inacción, son el aseo, la movilidad y la laboral si no las intervienes, si no las cuidas, si no las previenes. ¿Vale? Y repito, de bienestar no se puede subir en nuestra escala, lo único que puedes hacer es vamos a decir, perderlo, ¿vale? Deteriorarte y las más propensas a hacerlo son esas tres que tenemos. Esto es una pequeña guía basado en este estudio modesto de lo que puede ser lo más interesante a la hora de acometer áreas prioritarias de actuación, ¿vale? Y segunda conclusión de estos protocolos de máxima efectividad es lo que llamamos, lo que hemos querido llamar el sesgo de efectividad, ¿vale? Entonces, en el sesgo de efectividad hacemos un vínculo que vemos muy necesario y es cómo se relacionan las áreas psicosociales con las áreas puras funcionales, en este caso de movilidad y de aseo, que ya recordáis que eran como acopio de algunos ítems del BAFE, ¿vale? Entonces, ahí lo que vemos es que lo que hemos experimentado es que si haces una evaluación previa en las áreas psicosociales, te va a marcar mucho la efectividad de cualquier acción que hagas en las dos áreas funcionales. Os explico. Si, por ejemplo, tú has detectado, si haces una intervención conjunta en soledad y en el grupo funcional de movilidad, la respuesta conjunta es altísima. Es decir, logras mejorar las dos un montón, de forma sinérgica. O sea, aparte, obviamente, si haces una acción en soledad y haces otra acción en movilidad, pues supone que algo tienes que mejorar. Pero si las pones en conjunto, si las sometes a la vez, la sinergia es alta, es decir, consigues mucho más que cada una por separado, ¿vale? Esa es la primera. Si lo haces en el grupo aseo, desgraciadamente no es tanto la evidencia de una super sinergia, pero hay una sinergia media, es decir, todavía hay un efecto, digamos, de aumento, ¿no? Conjunto acometiendo esas dos áreas, ¿vale? Si nos vamos a la personalidad, y recordad siempre que aquí la personalidad lo que mide es el tipo consciente de personalidad, ¿vale? Ahí la respuesta es media de los dos grupos funcionales, es decir, las sinergias que se establecen con los aumentos de funcionalidad en movilidad y aseo no son tan altas. Son respuestas medias, hay un cierto grado de sinergia, pero no es mega elevado como es en soledad y movilidad. Y curiosamente, el último pieza interesante de evidencia que hemos podido captar es que si partimos de una persona que fue sometido, ¿no?, a un estrés laboral importante en los últimos años de actividad, ¿vale? Esas personas son muy poco reactivas a lo que son aumentos funcionales en movilidad y aseo. Es decir, si partes de ahí, la sinergia que vas a establecer con laboral y con aseo con movilidad y con aseo es tremendamente baja. Es decir, las personas quedaran un poco acorchadas, ¿no? Si me permitís la expresión, no sé si es la mejor, a la hora de llegar a tener aumentos significativos en la nota en movilidad y en aseo. Entonces, bueno, esto puede sesgar un poco la efectividad y a la hora de diseñar un programa, ¿no? Donde puedes quererte gastar el dinero y el tiempo en cada una de las acciones, ¿vale? O por qué está sucediendo esto de laboral. Esto no queda simplemente como una evidencia estadística, sino podría merecer pues, un estudio pormenorizado de por qué se da esa sinergia tan baja
los casos de esta fricción laboral en los últimos años, ¿vale? Y bueno, pues esto en concreto es lo que quería explicar. Os resumo, si queréis, un poco lo más importante, las conclusiones. Debemos sentirnos todos muy orgullosos, sobre todo vosotros, porque las prácticas que desarrolláis son un éxito y así lo ha dicho el dato. Si me permitís, si a veces, si podéis completar algunas de ellas con los planes personales, pues se incrementa realmente notablemente mucho la efectividad, ¿vale? Como denota esta diapositiva de incremento de mejora percentual entre los dos índices de medios de ganancia funcional, ¿vale? La segunda es también un mensaje muy rotundo y no por ello deja de ser obvio, ¿no? Y es que la proactividad es muy importante. ¿Por qué? Porque hemos detectado bajadas o deterioros por las personas que están en bienestar. Es decir, si no intervienes, si no haces nada, existe el deterioro. El deterioro existe y aquí está cuantificado pues, en este pequeño estudio, ¿vale? Y ya por último, la aportación que también puede dar, digamos, este estudio es que existen actuaciones de máxima efectividad, ¿vale? Hay unas áreas prioritarias de actuación según de dónde partas, ¿vale? En cada una de las áreas que estamos aquí considerando. Y hay un sesgo, perdón, de efectividad, es decir, un vínculo entre las áreas psicosociales, cómo marcan la sinergia con las áreas más funcionales como son la movilidad y el aseo, ¿vale? Y esto es un poco, en principio, lo que os he querido contar y bueno, pues os dejo para que por favor hagáis comentarios, críticas o lo que entendáis pertinente. Voy a dejar de compartir y luego, si es necesario, pues vuelvo a la presentación si hay que comentar algo. Muchísimas gracias. Pues nada, muchas gracias Miguel. A mí sí que entiendo que es un tema un poco denso y complejo. Y sí que me gustaría, pues no sé si alguien quiere alguna pregunta o necesita clarificar algún concepto que no le haya quedado claro y sobre todo también pues apuntar pues futuras aplicaciones de estos test, ¿no? Porque al final es una herramienta muy fácil que solo en 10 minutos lo que os permite demostrar como profesionales es la efectividad de vuestro trabajo, tanto para las propias personas mayores como para los familiares de estas personas mayores. Así que yo antes de explicaros el proyecto que vamos a iniciar el año que viene y al que os invito a que todos os participéis, me gustaría que alguien rompiera el hielo y que hiciera alguna pregunta y si no, nos las hacéis llegar por escrito y os las intentamos contestar de manera individual. Pero sí que me gustaría que si alguien puede hacer alguna pregunta, pues poder iniciar un debate con vosotros y si no, intento explicaros lo que vamos a hacer el año que viene. María José, yo sí que querría hacer una pregunta, ¿eh? Como Buen día, soy, Chon. buen día, soy la vicepresidenta de la Federación de Personas Mayores de Cataluña, de la Asociación de Personas Mayores de Cataluña, de FATEC. Muy interesante lo que habéis explicado, realmente te abres la mente en pensar en situaciones que estás viendo, ¿no? De esta fragilidad. Y uno de los temas que me ha sorprendido y que me gustaría saber cómo lo habéis analizado, es verdad que la soledad es uno de los problemas que nos está preocupando más y sobre todo tocando el tema de personas mayores y en la fragilidad. Y más entrando en todo este tema de la soledad y de la prevención de la soledad, dentro, como hablamos de prevención de la fragilidad, a mí me gustaría saber qué cuestionario, qué preguntas habéis introducido para preguntar y hacer esa evaluación que sale y que has presentado, Miguel, sobre el tema de la soledad. Esos niveles 1, -1, ¿qué preguntas habéis entrado, en qué cuestionario habéis entrado estas preguntas? ¿De qué Sí, pues cuestionario habéis utilizado? Sí, pues muchas gracias, Asunción. Mira, te digo, el test, nuestra escala de soledad tiene dos partes. Tiene lo que se llama el UCLA resumido, que son las 3 preguntas estas que la Universidad de California, que es un clásico, ¿vale? Y luego hemos rescatado una pregunta
que la vimos en la literatura científica y nos pareció muy interesante porque vimos varias publicaciones que la contienen. Es una pregunta muy concreta y es ¿a cuántas personas puedes acudir en caso de que te suceda algo traumático? ¿Vale? Pueden ser una, dos, cero, yo que sé, las que sean, ¿vale? Entonces hay como una escala que la literatura científica, algunos artículos que hemos leído, pues lo corroboran. Y básicamente esas son tres preguntas que han influido en la escala de soledad, ¿vale? Y luego hay otra de relaciones sociales, ¿vale? Que esta es un clásico del Gijón, que ya lo conocerás, ¿verdad? Bien, Sí, que es la sí. de si te relacionas con vecinos, con solo familia, no sé qué, ¿vale? Entonces esas 5 preguntas componen lo que hemos llamado la escala de soledad, ¿vale? Y así es como se ha evaluado. La escala de soledad realmente, como todas las escalas de cada una de las áreas, está entre 0 y 10, ¿vale? Pero un poco para no ser tan denso, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pues hemos resumido en este tres categorías finales que son -1, 0 y +1, ¿no? Eso es un poco la idea. Siempre hemos evaluado, ¿verdad? Es algo obvio decirlo, ¿no? Lo que llamamos soledad emocional, ¿vale? No, solo, no isolation, o sea, no aislamiento, ¿vale? Sino ese sentimiento de soledad, pues que causa, obviamente, pues sentimientos muy negativos y muy perniciosos, ¿vale? En ese caso, pues el test estándar es este que es un súper clásico, que es el UCLA, el UCLA, ¿no? Que es el que se usa en muchos sitios, ¿no? Vale. Esta mezcla de los dos test que habéis utilizado, ¿habéis hecho alguna validación de este test en el estudio? Sí, eso lo hicimos el año pasado, ¿vale? El año Vale. pasado lo que hicimos es ver hasta qué punto escalas o test, vamos a decir, alternativos, ¿vale? Ujú. Pues se correlacionaban un poco con los que nosotros hacíamos, ¿vale? Hay que decir que nuestro proceso, vamos a ver, nuestro objetivo no es tan ambicioso como una evaluación, vamos a decir, No, clínica. no, 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 en Para nada, absoluto. exactamente. Nosotros lo que queremos es captar un poco la esencia de esa persona, ya lo dice el nombre del proyecto, entre 160 grados, ¿vale? Y a partir de ahí, pues recomendar o invitar, ¿no? A evaluaciones más exhaustivas. Pero sí, efectivamente hicimos ahí un análisis de correlación que ahora mismo no lo tengo aquí disponible, pero si me escribes, por favor, pues con mucho gusto te lo... Si María José me pasa su correo, Sí, por sí, sí. favor, porque Sí. entonces yo le escribiría a Miguel si me puede pasar el cuestionario, porque estamos trabajando en un tema desde FATEC y nos interesaría poder evaluar este tema y entonces podríamos contrastar si con lo que estamos trabajando nosotros este test también es útil y entonces podríamos incluso Sí, contrastarlo. con Yo, mucho gusto, ¿vale? De todas formas, en la convocatoria aparecerá ahí mi correo, ¿no? Entonces, Yo os cruzo los correos sin problema y toda la información de los proyectos, tanto el del año anterior, donde lo que hicimos básicamente es validar El la cuestionario. herramienta, y el de este año, donde ya se han aplicado los planes de ganancia funcional, están colgados en la página web. Pero de todas No, maneras, no, lo tengo esto, pero yo vale, ahora lo que querría es ver el cuestionario, que este sí que yo el documento del año pasado no lo tengo, poder disponer de este cuestionario, pero también poderlo hablar con Miguel para la perfecto. hora de utilizar, de usar, hacer uso de este cuestionario, no haber un error en la hora de utilizarlo. Perfecto, pues sin problemas, yo te lo paso todo. Vale, Sí, gracias, María José. no sé si hay alguna pregunta más de alguien que tenga alguna duda o pasamos a comentaros el proyecto de este año, que básicamente es un proyecto de continuidad. ¿Alguna pregunta más? Si no, sigo con el proyecto. No veo ninguna mano levantada, así Eh, que que un inciso, María José, sí. si por el momento a lo mejor, pues si reflexionáis tranquilos, si veis cualquier duda, cualquier pregunta que queréis hacer, pues luego si queréis ponemos el email mío y mandadme cuando queráis cualquier comentario, duda, crítica o lo que sea pertinente, ¿vale? Entiendo que a lo mejor el fragor de una presentación es más nos anima uno tanto, pero luego a lo mejor si os apetece, pues con mucho gusto estoy a vuestra disposición, ¿vale? Perfecto. Pues, por supuesto, lo que hacemos es enviaros el correo de Miguel o lo escribís a la actividad y se lo reenviamos, pero os enviamos el correo de Miguel.
Este año vamos a empezar la tercera etapa, ¿vale? Esta tercera etapa es la continuidad del proyecto del año pasado, con 3 objetivos. Una evaluación longitudinal que no hayamos podido hacer hasta ahora. Recuerdo que el primer año lo que hicimos fue validar el instrumento. El segundo año lo que hicimos fue aplicar los planes de ganancia funcional, que yo creo que ha quedado bastante claro lo que es el plan de ganancia funcional, que es un plan personalizado en función de los resultados y que se aplicaba más allá de las actuaciones que las personas a las que les realizábamos la evaluación seguían en sus casas o seguían en los centros en los que residen. Que digo centros en los que residen porque básicamente, más allá de un senior living, hemos colaborado con instituciones que tienen centros residenciales, ¿vale? Estos planes de mejora, estos planes personalizados de ganancia funcional, pues lo que nos van a permitir es una optimización continua de las actuaciones y, sobre todo, podemos medir la sostenibilidad del impacto para garantizar el bienestar de los participantes. Desde un punto de vista menos técnico, pero sí que más social, sí que vemos que esta herramienta puede ser útil para poner en valor el trabajo de los profesionales, porque al final lo que estás haciendo es cuantificar de manera relativamente sencilla pues el estado de las personas y puedes explicarle fácilmente a las propias personas mayores y a sus familiares cuáles son las ventajas que ha tenido el trabajo realizado con ellos durante los meses. La novedad de este año es que ni en el grupo de fragilidad ni en el grupo de bienestar teníamos un grupo de control, con lo cual no podíamos estudiar la diferencia entre las personas que habían seguido los planes de personalizadas de ganancia funcional de las que no. Y esta es una de las novedades que aplicamos en el año 2026. Establecer pues un grupo de control en cada uno de los grupos. Entonces, este año el trabajo es relativamente sencillo. Vamos a hacer una evaluación inicial, una entrega de planes de ganancia funcional a un grupo de los participantes que van a tener que desarrollar durante un periodo las acciones recomendadas y vamos a hacer una evaluación final. Las personas que ya participaron en la edición anterior y que quieran volver a participar en esta edición, que va a ser a través de los centros en los que residen, no van a tener que hacer esta evaluación inicial, ya que la evaluación final del año pasado se hizo aproximadamente a principios de diciembre, con lo cual no hay una gran diferencia. Pero sí que van a entrar en esta nueva revisión de los planes y nos vamos a sentar con las personas que los tienen que poner en práctica para clarificar pues las dudas que puedan tener. Y luego, evidentemente, a todo el grupo, tanto los que vienen de las ediciones anteriores como los que se quieran unir, pues se va a tener que hacer una evaluación final a partir de la cual vamos a poder sacar las diversas conclusiones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a repetir la formación, ya sabéis los que habéis utilizado la herramienta, que es una herramienta muy, muy sencilla, pero vamos a recordar su funcionamiento. Y aquí sí que os agradeceríamos y estamos abiertos a que nos podáis hacer llegar a todos los que participaréis todas las mejoras que encontréis. Sabemos que tenemos, y ya os lo decimos de antemano, que hemos tenido problemas para la identificación de usuarios, porque por el tema de anonimizar los datos, pues cada uno de los centros pues tiene un listado con un nombre asociado a un número que nosotros, y esa lista nosotros no la conocemos, pero sí que esto nos gustaría mejorarlo porque luego evita confusiones y evita problemas futuros. Con lo cual aquí sí que os pedimos la colaboración de todos para poder mejorar esta fase de la evaluación y que no haya confusiones entre personas. Porque luego, si hay confusiones entre personas,
pues puede que haya planes que no se aplican a las personas correctas o incluso que se hayan duplicado informaciones. Por lo tanto, para todos los usuarios que ya participaron, recibirán de nuevo los planes personalizados y las recomendaciones. Nos pondremos en contacto con los técnicos para las nuevas formaciones y para clarificarles las dudas. Y al cabo de 6 meses, pues haremos una segunda evaluación y se recibirán los informes finales donde ellos mismos podrán ver las mejoras obtenidas y los podremos comentar. Para los usuarios nuevos, el proceso es exactamente el mismo, con la única diferencia que va a haber una primera evaluación. Entonces, sí que os pediríamos que a todas las personas que se quieran sumar en esta nueva fase, pues cuanto antes lo sepamos mejor para poder hacer las evaluaciones lo más rápido posible y que haya más tiempo para poder aplicar las intervenciones. Todos los informes finales son evidentemente para vosotros y podéis hacer el uso que queráis con ellos. Es decir, que los podéis hacer llegar a las familias o que los podéis utilizar para vuestras propias evaluaciones. Aquí sentiros libres porque nosotros con esos planes no hacemos absolutamente nada más que estudiar los resultados y realizar las comparativas. ¿Qué pretendemos con ello? Pues básicamente continuar con el proceso de evaluación y verificar con un poco más de tiempo, porque 6 meses es muy poco tiempo, cómo están impactando estos planes personalizados de evaluación, ir generando evidencia científica de la validez y de la solidez del modelo para así poder demostrar su eficacia y al final generar una herramienta que creemos que tiene 2 utilidades muy claras. Por un lado, para las administraciones públicas y para las personas que están en tareas de planificación, pues el poder saber cuál es el estado funcional de las personas, poder saber cuál es la evolución esperada, si se actúa o no se actúa, nos permite planificar mejor los registros y desde un punto de vista más privado y de calidad de servicios, lo que puede permitir a los centros es demostrar con datos el trabajo realizado sobre las personas y sobre todo los resultados. Así que, bueno, pues este es un poco el proceso que vamos a seguir este año. Os invitamos a todos a participar. Voy a dejar de compartir y no os veo, pero entiendo que estáis ahí. Os he perdido. Aquí. Entonces, no sé si queréis a alguien hacer alguna pregunta, si no, en cualquier caso estamos a vuestra disposición en los correos electrónicos de la Fundación y por nuestra parte nada más. Así que si alguien quiere decir algo o Miguel, quieres decir algo a modo de resumen, simplemente yo lo he dicho, invitaros a todos a participar y nos pondremos en contacto con cada uno de vosotros para contaros con más detalle y para invitaros formalmente. Sí. Gracias, María José. Nada, simplemente pues agradeceros muy de corazón el tiempo, ¿no? y el esfuerzo que habéis dedicado. Al fin y al cabo es un proyecto científico y bueno, pues agradece que hayáis, bueno, pues dedicado este tiempo y este esfuerzo pues a sacar estas conclusiones e invitándoos, obviamente, pues si os parece bien, pues a seguir abiertos, como hemos dicho, a cualquier sugerencia y crítica o lo que entendáis pertinente para ir mejorando. Nuestro objetivo, obviamente, es mejorar y hacer, digamos, estas evaluaciones lo más eficientes posibles, incorporar la máxima información y vosotros sabéis mucho de esto y, obviamente, pues saldríamos grandemente beneficiados con cualquier comentario o crítica que podéis hacer. Entonces, mis gracias y espero veros el año que viene también. Pues muchísimas gracias a todos y nos ponemos a vuestra disposición y iremos contactando con vosotros para que os podáis sumar al proyecto. Gracias.